El siguiente es un espacio titulado Preguntas al Doctor, tomado del libro Comentarios a la Luz de la Palabra, del apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes. Comentarios a la Luz de la Palabra presenta, en forma simple, la explicación de diferentes temas extraídos de las páginas de la Biblia. No se pretende sentar ninguna cátedra de la escatología, sino que dar a conocer con frases sencillas un comentario sobre el tema en particular. El ayuno, parte 1. La base bíblica para el estudio de este importante tema está en San Marcos 2:20, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Qué es el ayuno? Es la abstinencia total o parcial de alimentos para dedicarse a la búsqueda de lo espiritual. ¿Hay distintas clases de ayuno? Hay muchas adaptaciones de lo que es el ayuno. Lucas 4:1 relata: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. El ayuno es una supresión total de alimentos. También se describe así en Esther 4:15 al 16, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallaban en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey. Primera de Corintios 7:5 habla no solamente de abstenerse de alimentos, sino aún de convivir con la esposa, para entregarse de lleno al ayuno y a la oración. El ayuno se especifica de 2 clases, total o parcial, con supresión de algunos tiempos de comida. Cualquier alimento ingerido, sea este líquido, sólido o blando, indudablemente quebranta el ayuno. Es diferente ayunar que estar a dieta. ¿Quiénes deben ayunar? Todo cristiano debería hacerlo en armonía con la palabra de Dios, no importando su edad, sexo. No debe pensarse que este es un mandato solo para ministros, obreros, evangelistas, pastores. Hago énfasis en que el ayuno es para los cristianos que deseen elevarse en la fe y espiritualidad. ¿Cómo se concebía el ayuno en el Antiguo Testamento? La ley da una proyección completa del ayuno. Moisés estuvo delante de la presencia de Dios en ayuno sobre 40 días, en Éxodo 24:18, a los cuales siguieron otros 40 días, Éxodo 34:28. Sumando un total de 80 días. Debo explicar que Moisés ayunó estando delante de la presencia del Señor, en Éxodo 33:11. Algunos creen que subió hasta regiones extraterrenas. Esa forma de ayuno refleja la gran importancia del mismo. Moisés olvidó hasta los alimentos y no hay evidencia de que haya probado bocado, porque estaba en la plena comunión del Señor. Este es un ejemplo elocuente de que cuando se está en la presencia del Señor se ignoran los alimentos y entonces se practica el verdadero ayuno. Esdras puso a ayunar al pueblo, Esdras 8:21, cuando estaba en peligro y tenía que llevar provisiones a través de caminos peligrosos, alcanzando que Jehová le preservara. Y también podemos lograr que el Señor cuide de nuestras posesiones. Esdras tenía que atravesar lugares inhóspitos. Él quería llevar al pueblo para reedificar Jerusalén, y aquellos enemigos que merodeaban alrededor podían quitarle la vida o quitarle lo que llevaban. Entonces el pueblo se puso en ayuno y nada malo sucedió. El ayuno también nos guarda y auxilia para que nuestro elevamiento espiritual sea pleno. Nehemías es otro ejemplo de los que ayunaron en el Antiguo Testamento, Nehemías 1:4. Ayunó y dedicó sus energías y propósitos para que el rey al que servía se sintiera impelido y permitirle salir del palacio e ir a edificar los muros de Jerusalén. Muchos otros siervos del Señor ayunaron en el Antiguo Testamento, tales como Joel, Jonás, Daniel, etc. ¿Es el ayuno una actitud de sacrificio delante de Dios o de obediencia? El ayuno es una preparación del cuerpo para que el Señor pueda utilizarlo mejor y alcanzar tales niveles espirituales que lo material. A unas necesidades básicas del cuerpo,
pueden dejarse a un lado. El vaso entonces estará completamente en condiciones para que pueda ser útil. Es una humillación de la carne en tal forma que Dios puede tomarle y usarle en gran manera. ¿Cómo es el ayuno en el Nuevo Testamento o en la actualidad? Aquí es donde cobra más importancia el ayuno. Nuestro Señor Jesucristo no inició su ministerio sino mediante 40 días de ayuno. Le dio tal importancia al ayuno que, aunque ya estaba lleno del poder, el Espíritu lo empujó al desierto, porque él sabía que libraría una batalla recia, como jamás nadie la ha librado. Aquí mismo tenemos el ejemplo de que todo cristiano tarde o temprano tendrá que enfrentarse a la lucha y debe prepararse con ayuno y oración. Jesús lo hizo, y cuando terminó esa pelea con el enemigo, salió con un ministerio que desbordaba, por medio del cual daba honor y gloria al Padre. ¿Ayunaron los discípulos cuando Jesús estaba con ellos? No, el pasaje de Marcos 2:20 relata que los discípulos de Jesús no ayunaron mientras él ministró y estuvo a cargo de ellos, pero que el Señor les sería quitado, y ya ausente ellos sí quedarían trabajando por su propia cuenta bajo el poder y guianza del Espíritu Santo. Entonces ayunaría. La iglesia primitiva da el ejemplo, pues en Hechos 13, del 1 al 3, dice que mediante el ayuno Pablo y Bernabé fueron llamados al ministerio y fueron enviados a predicar, lo que significa que el ayuno tenía una gran relevancia actualmente. Hay quienes no lo consideran así, pero notemos que el ayuno era parte fundamental del poder de la iglesia, del principio, porque ellos quebrantaban su carne mediante el ayuno para poder rendirse delante del Señor. Hay apetitos en el cuerpo que nos dominan, pero con el ayuno podemos disciplinarnos. ¿Podría mencionar algunas razones por las cuales se debe ayunar? Como primera razón, se debe ayunar para trabajar mejor por el Señor. El siervo de Dios debe hacerlo cuando va a emprender una obra trascendental o de importancia, o bien cuando el Señor le está llamando para alguna comisión. Hechos 13, del 2 al 3 testifica: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra al que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Otra buena razón es para aumentar la fe. Mateo 17:19 narra: viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Una razón más es para entregarse a la oración. 1 Corintios 5:7 dice: no os neguéis el uno al otro, o a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente de la oración. Significa entonces que es una disposición ayunar para elevarse en el terreno de la oración y crecer espiritualmente. Una cuarta razón es para andar en el Espíritu. Nadie caminará mejor en el Espíritu que aquel que incursiona el ayuno, porque está disciplinado los apetitos de la carne, humillando a la carne misma, pone a un lado las necesidades temporales para buscar las eternas. La quinta razón es traer fe al corazón para creer la palabra de Dios, y a la persona que ayuna le será fácil creerla. El que se aleja de la oración, de las actividades espirituales, de la lectura de la palabra, del ayuno, es indudable que su corazón se va a engrosar y tendrá la sensación de que aquello que está leyendo no es para ese tiempo, no es para él, o que eso no es posible. Pero si la persona entra en ayuno continuo, valiéndose de todas las otras ayudas, como la oración, la lectura de la Biblia, entonces se tornará muy sensible a creer a la palabra del Señor y madurará mucho más rápido que cualquier otra persona. ¿Cuánto tiempo se debe ayunar? Cada quien debe orar y buscar al Señor para conocer el tiempo de ayuno y su frecuencia. Si se está ayunando por un problema, la duración depende también del problema mismo. Por ejemplo, si se entró en un ayuno para resolver una cuestión en particular y de pronto esta se resuelve, entonces termina el ayuno. Algunos ayunan 24, 48 horas, 3 o 4 días. Hay quienes ayunan hasta 30 y 40 días. Es decir, no tiene una fijación de tiempo determinada.
Debemos ser muy cautos y prudentes para entender los detalles e intimidades, pero el Señor es quien dirigirá por cuánto tiempo permanecer en ayuno.